presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. Hace mucho tiempo atrás, cuando usted no había nacido todavía, existió un gran hombre de Dios llamado John Wesley. Este hombre era de Inglaterra, pero cuando este hombre empezó a predicar la palabra de Dios, todas las puertas se le cerraron. Donde su padre había sido pastor durante 10 años, esa fue la primera iglesia que le cerró las puertas a John Wesley. Pero él declaró una frase que se titularía así: el mundo sería mi parroquia. Y empezó a predicar por todas las calles. Alguna vez hemos visto esos predicadores incómodos para nosotros, que a veces suelen dar un sermón al lado de un banco. ¿Sí se han dado cuenta? Esos que empiezan: hermano, si no arrepienta, hermano, que la parte del cordero inmaculado lo redime de la concupiscencia de la carne y lo libre de lo propio de la maldad, porque va para el infierno. Y por lo general le predican a personas católicas, que es la cultura más fuerte acá en Colombia. Ese evangélico fastidioso. ¿Sí o no? Pues él tenía por costumbre de predicar en todos lados. Cuando su padre murió, dice que en Inglaterra las costumbres eran que los cementerios quedaban cerca, enfrente de las iglesias, y habían 20.000 personas, y él en el cementerio de su padre le predicó a 20.000 personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sus enemigos, oído, tenía un mensaje tan fuerte que todo el que lo escuchara inmediatamente tenía ese deseo de arrepentimiento. Cuando él predicaba, las lágrimas caían. Usted deseaba arrepentirse de todos los pecados que había cometido. Y sus enemigos tenían que taparse literalmente los oídos para no escucharlo predicar, porque se les bajaban las lágrimas. En una ocasión estaba John Wesley predicando y llegó un enemigo a matarlo. Y ya le habían advertido: no lo escuches, porque si lo escuchas, algo va a pasar en tu vida. Y él se entró en un barril y se tapó los oídos, y estaba a minutos de ejecutar a este gran hombre de Dios. Y en esos momentos narra la historia de que una mosca se le paró en su nariz, y mientras él se rascaba, el predicador dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Y él empezó a llorar y a gemir. Tuvieron que sacarlo casi privado del barril, porque la presencia de Dios llegó a la vida de él. Cuando John Wesley estaba abuelito, los enemigos de antes lo sostenían para que predicara la palabra de Dios. Esto de verdad se llama tener presencia de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por esto? La primera vez que yo sentí la presencia de Dios en mi vida fue en un campamento organizado por un pastor. Y uno es un poco esquivo de joven, uno va a la iglesia y uno está que no lo cojan a uno de goce. Yo voy allá, pero que no me pasen al frente ni nada, ni que me toquen. O sea, uno es precavido de joven, ¿verdad? Y los adultos ya se enfocan más en el dinero. Yo voy, pero es que esa pedidera de plata que arrancan los pastores, o sea, cada uno. Y yo iba prevenido al campamento y yo dije: los evangélicos no me convencen mucho. Que digamos, mi papá me rogó, porque era el invitado, el pastor invitado a predicar ese día en el campamento. Y cuando mi papá terminó de predicar, muchos saben la historia, se acercó y me dio una promesa de parte de Dios. Y dijo: toma, léela. Y yo la leí, Deuteronomio 1:11: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Y me dijo: ¿entendió? Ya estaba otro pastor predicando. Era un campamento de jóvenes. Yo le dije: sí, entendí. Me dijo: mentiroso, usted no entendió nada. Yo dije: no entendí nada. Y nos fuimos ese día al cuarto y le dije: sí, entendí que Jehová tu Dios me hará 1000 veces más de lo que eres. Y dije: ¿sabe algo? Tuve una visión y me vi en una tarima predicando. Tan raro, yo quiero ser futbolista, yo no quiero ser predicador. Y me dijo: bueno, que Dios haga
que Dios haga su voluntad y no la de nosotros. Y nos fuimos directamente después de una charla de padre e hijo, nos fuimos al altar, él empezó a predicar, yo lo vi cuando salimos los dos y se paró allá en el altar a predicar, y cuando iba a empezar a ministrar, entregó el micrófono. La pastora de allá siento que ministre y entregó el micrófono. Cuando la pastora cogió el micrófono dijo, el muchacho allá de camisa roja, y yo era el único de camisa roja. Sí, usted venga, y yo pasé, yo ya, ay, me van a tumbar. Pero uno, el naufragio, si yo puse un pie atrás y otro adelante, y yo dije, si me van a tumbar, que sea con un garrotazo, porque no va a caer. Y en esos momentos empezó a hablarme de parte de Dios y me dijo, hoy Dios te habló y te dijo que vas a hacer 1000 veces más que tu padre. Y uno de incrédulo, uno es tan incrédulo que uno yo decía, ¿a qué hora mi papá le contó esta vieja? ¿Pero en qué momento? Yo no le veo ni boquitoque ni nada. ¿A qué hora? Yo lo veía. Y en esos momentos cae la presencia de Dios. Aunque yo lo estaba dudando, la presencia de Dios empezó a tocarme y a tratarme. Hoy la presencia de Dios quiere tratar con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es real. Pastor, ¿y por qué cuando uno va a la iglesia la gente cae uno no? La presencia de Dios se puede mover como sea, en lágrimas, unos lloran, unos danzan, unos se caen. Hermano, explíqueme en la Biblia donde aparece que uno se cae. Eso no es del Espíritu, hermano. Los fariseos y los hipócritas iban con el ejército y dijeron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy. Cayeron unos patas arriba. Poder de Dios. A veces sentimos la presencia en las piernas, en las manos, y en otros empiezan a moverse como si estuvieran bailando. ¿Pero por qué gritan en la iglesia? Yo voy, pero ¿por qué el pastor grita? Me fastidia. ¿No te fastidia cuando saltan y gritan los de Bucaramanga en el estadio? Pero es el estadio y ellos gritan porque alientan y se apasionan. Es la iglesia y el pastor se emociona predicando, y usted por esa vez dice amén porque se emociona. Usted no puede decirle yo voy pero que el pastor no se emocione. ¡No! ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Bueno, y en el Antiguo Testamento la presencia de Dios Él la quiso reducir a algo llamado el arca del pacto. Si usted no me pone atención va a quedar así. ¿De qué predicaron en la iglesia, mijo? Predicaron en el arca del pacto. ¿Qué es eso? Y Dios quiso reducir su presencia a algo llamado el arca del pacto. Atención, o si no va a perder, si no va a entender nada. El arca del pacto era un cofre. Esto es muy profundo, pero vamos a ir rápido. En el cofre había dentro maná, la vara de Aarón, no la banda maná, no. Maná, la vara de Aarón, las tablas del pacto de piedra. Pero el arca del pacto estaba en un lugar llamado el tabernáculo, donde estaba el candelabro, el altar que se quema incienso, el altar donde las ofrendas, se llevan las ofrendas quemadas. Era una reverencia increíble. Y el arca del pacto era un cofrecito, y dentro del cofrecito estaba todo lo que nombramos ahorita, el maná, la vara de Aarón, las tablas del pacto, y el cofrecito no se podía tocar. Es más, solamente ahí en el tabernáculo podían estar unos hombres de una tribu llamada Leví, y era una reverencia increíble. O sea, no es como cuando usted llega acá a la iglesia que llega caminando, una reverencia increíble, y no podían tocar ese cofre, sino lo llevaban en unas varas largas cubiertas de oro. Era algo impresionante, y se vestían nomás de chévere los levitas. Bueno, cada uno, cuatro en cada lado, uno en cada esquina, y llevaban el arca del pacto. Atención a esto. Pero la historia narra el primer
Samuel narra, cuenta, relata, habla y dice que el sacerdote llamado Elí tenía dos hijos, Ofni y Finnes. Mami, yo quiero estar todo fitness. Así para que lo graben, ¿sí o no? Ofni y Finnes. Pero Dios se desagradó del sacerdote y de los dos hijos de este hombre. Pregúntenme por qué. Más duro que me tuviera fuerza. ¿Por qué? Porque la historia narra de que Elí era el sacerdote, pero Ofni y Finnes, mientras estaban en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el lugar de reverencia, en el lugar de mejor comportamiento, de respeto, donde estaba la presencia de Dios, reducida arca del pacto. Dice que estos, Dios los, imagínense que Dios los titulaba así: sinvergüenzas, no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. ¿Sí le han dicho a usted sinvergüenza? Es usted un sinvergüenza. ¿Qué es un sinvergüenza? Alguien que no tiene vergüenza. Estos hombres probaban el animal que llevaban al sacrificio para el Señor sin reverencia alguna. O sea, estos se creían los capos de capo allá, yo me lo imagino acostado en una hamaca, y cuando llevaban, y los israelitas llevaban el sacrificio, a mi favor, me probaron un pedazo de ese corderito que traen gordo, y tenían que ir a lo que llevaban para el Señor, lo más sagrado, tenían que ir a llevarle a estos dos señores, Ofni y Finnes, y peor aún, seducían a las jóvenes que venían al tabernáculo. O sea, Chayán a ellos les quedó en pañales, se creían los paspis, así como algunos que vienen a la iglesia. La iglesia se viene a orar, amén, no a seducir. Entonces no va a parar así para que la china que entre entonces se dé cuenta de... Vamos a leer lo que le habló Dios a Ofni, Finnes, por sinvergüenzas, por probar los sacrificios, por seducir a las jóvenes. Primera de Samuel 3:11, mire lo que dice. Entonces el Señor le dijo a Samuel, Samuel vivía ahí con ellos: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Diga conmigo, disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrenda. Venía un desastre para Elí y sus hijos por sinvergüenzas, por probar de los sacrificios y ser irreverentes, por seducir a las jovencitas. Por eso venía una catástrofe para esa familia. Diga fuerte, amén. Pero sigamos avanzando en la historia. Esto es increíble. Usted va a quedar, esto es una locura. Cuando usted se dé cuenta de esto, usted va a decir: ¿eso aparece en la Biblia? Yo, ¿por qué nunca lo leo? Yo siempre que abro la Biblia me aparecen puros nombres que no entiendo nada. Y la historia relata y habla de que los filisteos estaban en guerra con los israelitas. Y en ese momento bajaron los filisteos a combatir con los israelitas y murieron aproximadamente 4,000 hombres en esa batalla. Y los israelitas sacerdotes volvieron a las carpas y dijeron: porque Jehová nos ha entregado en manos de los filisteos. Y el otro dijo: vayamos a traer el arca del pacto. O sea, venían a llevar la presencia de Dios a la guerra. Cuando Dios está con uno en una guerra, imagínense lo que puede ocurrir. Nadie puede contra uno. Mike Tyson y Pambelé son un niño de seno al lado de uno en la batalla. Y mandaron a traer el arca del pacto y se fueron hasta allá. Y se fue, por acá tengo los nombres, Ofni y Finnes, se fueron llevando el arca del pacto, y el sacerdote llegaron allá a la guerra,
y venía el arca del pacto y sonó una algarabía, un estruendo más o menos así. Oiga, eso no tiembla ni... Tiene que temblar la tierra. Hagan así, aplauden y gritan. Listo, otra vez. Vamos a ver, nos damos cuenta que estamos en la historia. Y cuando traían el arca del pacto, en esos momentos se formó una algarabía, tanto así que tembló la tierra. Pero estos no hicieron nada. Trajeron el arca del pacto y ni siquiera lo movieron. Otra vez, más duro, que para la gente diga, uy, la gente es. Y trajeron el arca del pacto y fue tanta la alegría y la algarabía que tembló la tierra. Cántela un aplauso a Rey. Oiga, mire esto tan gracioso. ¿Usted imagina? Usted agarra, está el parche acá de sus amigos. Vamos a agarrarnos a pelear por acá con los de la cumbre. Cuando los de la cumbre están por allá a la vuelta, cuando escucha usted una algarabía que empieza a temblar la tierra, dice, ¿qué pasó? Los de la cumbre les acabó de llegar el matoncísimo Quito. En esos momentos usted no me lo va a creer, pero mire los filisteos lo que dijeron. ¿Qué está pasando? Se preguntaban los filisteos, ¿qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando le dijeron, lo que pasa es que el arca del Señor ha llegado al campamento, y ellos entraron en pánico. ¿Cómo así? ¿Los dioses han llegado al campamento? Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! Eso está aquí en la Biblia. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos? ¿Quién podrá defendernos? ¡Yo! El chapulín, mentira, eso no existe. ¿Quién podrá librarnos de los dioses de Israel? Me recuerdo tanto, dijo uno, que cuando salieron al desierto, antes de salir, nos acabaron con plagas a los egipcios. Se acercó el más valiente y dijo, ¡Filisteos! ¡Peleemos como hombrecitos! Y los demás, ¡vamos! ¡Ataquemos! Si no seremos esclavos de los hebreos, así como ellos fueron un día esclavos de los egipcios. Y narra la historia que ellos, los filisteos, pelearon con desesperación y vencieron contra los israelitas y mataron a más, aproximadamente 30,000 israelitas, y raptaron el arca del pacto. ¡Oh! Haga así. ¡Oh! Raptaron el arca del pacto. ¡Oído! Ahora voy a morir con esos dos nombres de estos muchachos que estoy narrando. Ofni y Finehas murieron en la batalla, y un hombre de la tribu de Benjamín, así como en todo lugar hay un chismoso que cuenta todas las cosas, corrió rápidamente al lugar de los israelitas, y Elí, el padre de Ofni y Finehas, lo estaba esperando. Estaba preocupado, su corazón le temblaba porque estaba preocupado por el arca del pacto. ¿Qué ocurrirá con el arca del pacto? El sacerdote, el padre de Ofni y Finehas, preocupado, y él se acercó, el mensajero, y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la batalla? Cuéntame. Estaba ansioso, tenía 98 años y era gordo este hombre, este sacerdote. Estaba sentado en una banca y le dijo, han vencido los filisteos, 30,000, fue una catástrofe, eso fue una locura. Su hijo Ofni y Finehas han muerto en la batalla, y el arca del pacto ha sido raptada. Cuando este hombre escuchó que el arca del pacto había sido raptada, se fue para atrás, así como cuando usted dice, mamá, estoy embarazada. Se fue para atrás, se golpeó en el cuello y murió. Pero la historia no acaba aquí. Oiga esto, usted va a decir, no, esto es una novela completa. La nuera de
de Elí, esposa de Fines, está embarazada. Próxima a la luz, cuando se enteró de que habían capturado el arca del pacto, su suegro, su esposo, había muerto, entró en trabajo de parto. Se le vino el niño a la nuera de Elí, a la esposa de Fines. Se le vino y las parteras trataron de animarla. Dios mío, se le vino el niño y echa el aire. Pero antes de morirse, el niño nació y las parteras dijeron: ¡es hombre, el varón! Y ella dijo: lo llamaré Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? La gloria de Israel se ha ido. O sea que antes de morir aquella mujer, la señora, las parteras dándole aire, y le dijeron: ¡el niño! Y ella dijo: ¡Icabod! Y la otra le dijeron: la suya. ¡No, que va a llamar Icabod! Diga conmigo: Icabod. Así le pusieron al niño, que significa ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está? Se la arrebataron los filisteos y muchos líderes. ¿Dónde están los líderes de Héroes de Cambio? No está lleno de líderes. Y muchos cristianos están hoy gritando: Icabod. ¿Dónde está la presencia de Dios en mi vida? ¿Dónde está el respaldo de Dios? Pero cuando aquella mujer gritó: ¡Icabod! ¿Dónde está la presencia de Dios? Dios dijo: ¿sabe dónde está mi presencia? ¿Sabe dónde se quedó? Se quedó en el irrespeto, en la rebeldía, en la irreverencia de Elí, de Ofni y Fines, por no tener disciplina con sus hijos. Ahí quedó mi presencia de Dios. Y muchos de acá, líderes y cristianos, yo dije que este sermón no sería para todos, están diciendo: ¿dónde está el respaldo de Dios en mi vida? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? Y Dios te dice: donde no tuviste carácter ese día, ahí quedó la presencia de Dios. Cuando abriste la página pornográfica, ahí quedó mi presencia de Dios. Cuando te la pasas todo el día en el Facebook, ahí quedó mi presencia de Dios. Tengo líderes que cuando algunas chicas o muchachos de acá se le manifiestan los demonios, no ministran. ¿Sabe por qué no ministran? Porque no tienen respaldo de Dios. Y tienen que cogerlas duro, duro y apretarlas, porque no tienen respaldo de Dios. Vamos, métete en páginas pornográficas, emborráchate, haz lo que tú quieras, pero Dios te dirá: hey, mi presencia, mi respaldo nunca irá contigo, en ningún lado estaré yo. Y así las tienen. Y no son capaces de ministrar, ni de tocar, ni decirle: vamos, suelta al espíritu inmundo. Porque el respaldo de Dios, no estoy diciendo que todos los líderes, pero gran mayoría no tienen el respaldo de Dios, y ya deberían tenerlo. Andan enfocados en todo, menos en tener la presencia del Señor. Y esto se llama Héroes de Cambio, HC 300. Aún, Cristo. Y no hay presencia de Dios. ¿Por qué mi hogar está así destruido? Cabezón, estuviste con ella antes de casarte. ¿Qué quieres? Te comiste el ponqué antes de tiempo. ¿Qué esperas? Que te cante, no hay de otra. Significado a estar con ella antes del matrimonio, igual a: que no me digan en la esquina, peleas, maltratos, golpes. ¿Por qué, pastor? Porque no honraste a Dios, porque no fuiste disciplinado, porque no respetaste a la que iba a ser tu esposa. Y más adelante, ¿por qué
en las redes sociales. Uno lo mira en WhatsApp en línea, WhatsApp en línea, WhatsApp en línea. Facebook conectado, conectado. ¡Solo! ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no? Ya debería volverme lo que me quitó el enemigo. Ya debería volverme todo lo que he perdido. Porque ya me estoy congregando, no cacho a culto, soy reverente. Yo te hago una pregunta: donde la FARC secuestrara a un hijo tuyo, ¿tú qué harías? Yo creo que te convertirías en el de Búsqueda Implacable. Un hijo tuyo secuestrado, ¿qué harías? Lo que sea, o no, lo que sea para que se lo devuelvan. Porque a veces perdemos la presencia de Dios y no hacemos nada para recuperarla. ¿Sabe algo? Cuando yo le fallaba a Dios, cuando le fallaba al Señor, aún le sigo fallando, todos los días le fallo porque soy pecador. Pero cuando cometía un error, me desesperaba, me entraba ansiedad y decía, algo tengo que hacer, le fallé al Señor. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué, Señor? ¿Y sabe qué hacía? Cerraba Facebook, porque yo decía, Facebook es el culpable. Cerraba todo, soltaba el celular. ¡Ah! Mi papá lo sabe. Me apartaba de todas las mujeres que pensaban que eran las que me estaban tentando. ¡Ah! Si tenía dinero lo entregaba todo al predicador, al sacerdote. Tome, yo no me quedo con nada. Y me humillaba delante de Dios días y días, hasta que ya sentía otra vez que la presencia de Dios volvía a mi corazón. Si Dios le declaró desastre a Elías y sus hijos, ¿por qué no se humillaron? ¿Por qué nunca se postraron y dijeron, Señor, perdónanos? ¿Por qué? Hay personas acá que no tienen la presencia de Dios, que llegan a un lugar y fastidian y incomodan. ¿Sí sabían ustedes o no? Es que Él llega y me incomoda, porque tiene más de Sata que de Dios. Revisa tu libro atrás, cuando le falla a Dios. Vale. Y Dios está esperando, princesa, rey, mi bebé pechocho. Él está esperando que le pidas perdón a papá, Dios, por ser irreverente con tus padres. Él está esperando, si le pusiste cachos a tu novia, si burlaste los sentimientos de alguna chica, le está esperando que tú vayas y le digas, perdóname, Señor. Si no te has preocupado por su presencia y la has tenido en poco, Él espera humillación. No creas que con un machetazo todo va a pasar. Hay que humillarnos delante del Señor para que su presencia vuelva a nuestra vida. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Sabe quién terminó con la gloria de Dios? ¿Quién terminó con el arca del pacto? ¿Quién? ¿Alguien que me diga? ¿Quién? ¿No estuvieron en la historia? ¿Quién terminó con el arca del pacto? ¿Los de atrás? No, gracias. Están escuchando más atrás que adelante. Los filisteos resultaron con la gloria. La gloria de Dios es el arca del pacto. Los filisteos resultaron con la gloria. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque tuvieron miedo de los israelitas. ¡Oh! ¡Llegó el arca del pacto! ¡Qué miedo! ¡Socorro! Y el miedo, me decía un líder hace poco, el miedo te puede llevar lejos o te puede sepultar. Tengo miedo de perder, de ser el último, de quedar en el ranking de último, de caer en pecado. Pero eso te puede llevar, ese miedo te puede llevar a entrenar más para no quedar de último, a estudiar más para no ser el más burro del salón, a leer más para no ser un analfabeta, a orar más. Tengo miedo de quedarme solo y no casarme algún día. Ese miedo te va a llevar a ser más íntegro. El miedo hace que crezcas y te llenes de valentía, y eso hizo en los filisteos. El miedo los llevó a pelear con desesperación y a
está tu miedo que te va a levantar, te va a llevar a la cima? El miedo de decir, no puedo ser el peor jugador de mi equipo, tengo que salir a entrenar más y más. No puedo ser el burro y siempre que mi mamá llore por los últimos boletines del colegio. Tengo que sacarle una sonrisa a mamá y que te pueda decir, hijo, me siento orgulloso de ti. Quizás no lo dice, pero en la tienda dice, mi hijo nunca pierde ninguna materia. Ese miedo que te va a catapultar a la cima, a la fama. Dígame. La pregunta es, los inconversos que pelean y se esfuerzan más que los cristianos, ya los hemos visto. Los filisteos terminaron con la gloria, y hay inconversos que no tienen a Cristo en su corazón, pero se esfuerzan más, y usted los ve en un BM, en un Mazda 3, terminan con la gloria suya, la suya, terminan con un apartamento, con casas, con buen dinero, hijos, los hijos de ellos, en los mejores colegios, mejores universidades. Los inconversos, los que no tienen a Cristo en su corazón, pastor, yo no salgo de la iglesia, ¿y por qué este tiene más plata y más bendecido? Porque él se esfuerza más, porque un miedo entró un día y lo hizo llegar a la cima. Y lo ves con la gloria tuya, la que te pertenece a ti. Y peleas con el enemigo y ¡pum! Derechazo, knockout. Y después ves en ese ring, en ese cuadrilátero, como un referee levanta la mano de un ganador y tú decías, yo debería estar ahí. Y luego en la esquina ves a ese ganador con ese título de oro y tú dices, ese título debería ser mío. Yo debería estar ya parado predicando la palabra. Líderes con años y años, con años de estar aquí, que no predican, no ministran, porque nunca han pagado un precio, nunca se han esforzado por tener la presencia de Dios. Llegan los jóvenes y ¡pum! Saltan y saltan y saltan, y tú te quedas de último y de último. ¿Qué esperas? Quiero terminar hablando de alguien que cuidaba la presencia de Dios, y es el rey David. Narra la historia que los filisteos se quedaron con el arca y luego tuvieron que devolverla porque les empezaron a salir tumores, y la recuperaron los israelitas. Pero Saúl, el rey que llegó al trono, nunca se acordó de la presencia de Dios. Pasaron años, Saúl muere y llega a la realeza David, y inmediatamente dijo, ¿y el arca del pacto y la presencia de Dios? Fue y la trajo y entró danzando, porque detrás venía la presencia de Dios. Un rey conforme al corazón de Dios, que se preocupó por su presencia, y fuera de eso la dejó en una carpa, en una tienda, y se acostó en su palacio. Y al día siguiente dijo, ¿qué? Yo en un palacio y la presencia y el arca del pacto en una tienda. Y se lo comentó al profeta, y quiso construir un palacio, un templo, algo enorme, para que ahí habitara la presencia de Dios. Y eso le agradó al Señor, eso tocó el corazón de Dios, y dijo, ¿sabes? Serás famoso entre los famosos por ese detallito que acabaste de nombrar, por preocuparte por mi presencia. María, la hermana de Lázaro, vio a Jesús y solo se preocupó por cuidar su presencia, y derramó un perfume caro de nardo en sus pies. Y todos se burlaban, y Judas comentó, ese perfume deberíamos venderlo y darlo a los pobres. Pero Jesús se agradó de la presencia de María y de todo lo que hizo. Y acá hay personas que deberían cuidar ya y honrar la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo la cuido? ¿A dónde habita la presencia de Dios? En el templo de Él. Aquí habita la presencia de Dios. Por lo tanto,
Dios. Hay que venir a orar antes del servicio, no llegar como animalitos. Hay que venir y arrodillarnos y orar para que la presencia se mantenga aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aportar para la obra de Dios, para mantenerla linda, para tener decoraciones bonitas. Pastor, no tengo, pero buscaré empresarios, buscaré el cómo. Yo no tengo, no tenía, mi papá tampoco, y aún así esto lo entregaron lleno de paredes y el piso era horrible, y tocamos empresarios y Dios hizo esto, y seguiremos tocando empresarios para tener un lugar más grande, porque nos preocupamos porque la casa de Dios esté linda, hermosa. Y me molesto con los líderes que no se paran bien, que no se sientan bien, que no oran. Me incomodo y les digo en el liderazgo, y sueno rudo, sueno tosco, pero no quiero pasar la novatada de líder. Y me molesto a veces con mi esposa porque no tiene el carácter a veces, y le digo, tienes que tener carácter y hablarle a los líderes como tienen que ser, bien parados, porque no quiero que algún día Dios me tome cuenta si me digas, eras una mantequilla con los líderes y con lo que te entregué. Y acá necesitamos un ejército, pero necesitamos recuperar la presencia de Dios. Quiero terminar ya con esto. Una vez, una pareja de esposos, la esposa ya estaba cansada del esposo, pasó el tiempo y empezó a mirarle los defectos y decidió acostarse con un hombre. Cuando llegó a la residencia, ella nerviosa porque era la primera vez que le iba a ser infiel a su esposo, pero cerca de ese lugar había un evento cristiano y la presencia de Dios empezó a moverse a todo el alrededor. Esto fue en Bogotá, y llegó a la presencia de Dios, a la residencia, al motel, para que me lo entienda mejor, donde la mujer estaba a segundos de acostarse con el que iba a ser su amante. Destruiría años de santidad en su matrimonio, pero la presencia de Dios llegó a ese motel, a esa residencia, y ella comenzó a llorar antes de estar con ese hombre. Lo abandonó y corrió, bajó y empezó a buscar, como cuando hueles una comida y llegas a ese restaurante, empezó a buscar dónde venía la presencia de Dios, y llegó al evento cristiano y Dios trató con su vida. Quiero que sepas que Dios, el Señor, siempre te va a ayudar para que no botes lo que Él te entregó. Siempre vendrá Él mandándote señales. Hey, no lo hagas, cuidado. Vamos, ponte de pie, vamos a orar.